Como me sucede en la mayoría de los casos, sinceramente no recuerdo cómo fue que di con este libro. Lo que sí me había llamado la atención era el título de la obra, No solo de pan vive el hombre, por un lado. Por otro lado, también me gustaba el hecho de que se tratara de una novela escrita en la Unión Soviética. Y es una novela que ha tenido un alto impacto en Occidente, porque en alguna medida describía o describe el pensamiento, bueno, por supuesto que es el pensamiento del autor Dudinchek con relación, digamos, al sistema de gobierno soviético, ¿no? Pero bueno, un poco antes de empezar a hablar de la novela misma, vamos a hacer un poco de historia. Decir que Joseph Stalin estuvo a la cabeza del gobierno soviético hasta el año 1953, en el cual falleció de una apoplejía. En el interregno de entre los años 1953 y 1956 hubo una suerte de disputa entre dos funcionarios muy importantes del Partido Comunista, Khrushchev y Malenkov, por el poder mismo, ¿no es cierto? Disputa que finalmente condujo a que en el año 1956 quien quedase a cargo del gobierno fuese Nikita Khrushchev. Y con el ascenso de Khrushchev se inició un proceso de destalinización, es decir, de comentarle al pueblo soviético las cosas que habían sucedido durante el gobierno de Stalin y que eran cosas de las cuales el gobierno no se podía sentir muy orgulloso, ¿no? A ese proceso también se lo conoce como deshielo con relación a los artistas, porque bueno, también se disminuyeron de manera drástica los niveles de censura y se les permitió a los escritores trabajar con una mayor libertad. Fue así que en 1957 se publicó esta novela, la novela de este video, No solo de pan vive el hombre, escrita por Dudinchek. Y bueno, después que uno lee la novela se da cuenta que en realidad el hombre no solamente vive del pan, sino que también vive de sus sueños, ¿no es cierto? Y vive con la finalidad, con el objeto de poder alcanzar sus sueños. De eso habla la novela, ¿no? La novela inicia en un pueblo al norte de Moscú denominado Muzga, en donde tenemos tres, digamos, de los principales protagonistas de la novela. Drozdov, un funcionario del gobierno soviético que estaba a cargo de un conglomerado de empresas que eran de distintos rubros, su esposa Nadia y un inventor llamado Lopatkin. Este inventor es el personaje central de la novela, ¿no es cierto? Y Lopatkin, ¿qué es lo que concibe en su cabeza y vuelca al papel? Una máquina de fundición centrífuga para fundir tubos, para conducir líquidos, para ser utilizados en desagües y otro tipo de aplicaciones que, bueno, por ese momento había una gran necesidad de estos tubos en la Unión Soviética, ¿no es cierto? Bueno, y acá fue donde yo me encontré con algo muy llamativo, porque para nada esperaba una novela que podría afirmar que es una novela de ingeniería, porque la novela se refiere al tipo, las características de estos equipos, al precalentamiento de las matrices, se habla de los materiales como la fundición gris, la fundición blanca, se habla también de temperaturas,
se habla de la productividad de los equipos. Realmente fue algo muy llamativo que no me esperaba. Como nuestro personaje principal, el inventor Lopatkin, no contaba con el dinero necesario para poder construir su máquina, lo que tuvo que iniciar fue un proceso de enviar cartas a los ministerios que estuvieran asociados con este tipo de equipos en Moscú. Los ministerios derivaban a los expertos, a los excelentísimos señores de las ciencias de la fundición, la evaluación del equipo desarrollado, concebido por Lopatkin, y bueno, se inició un proceso de idas y vueltas, de cartas que iban y venían, proceso que duró 6 años, proceso que muestra o pone en evidencia la burocracia del sistema soviético, que inclusive pone en evidencia también la corrupción de ese sistema. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a ver que más adelante en el tiempo, estos mismos hombres de ciencia, doctores todos ellos, excelentísimos para el gobierno soviético, a espaldas de Lopatkin, hicieron una copia de su máquina sin que él lo supiera. Pero bueno, ya lo vamos a precisar más esta cuestión un poco más adelante en el relato. En un determinado momento, Lopatkin tiene que viajar a Moscú. En Moscú, en una de sus tantas visitas al ministerio, se encuentra en la sala de espera con otro inventor como él, llamado Bushko, un hombre mayor, un hombre ya cansado de la burocracia, que nunca logró que el gobierno lo financiase para poder desarrollar su idea, que era un polvo para apagar incendios. Y bueno, evidentemente surgió entre Bushko y Lopatkin, una amistad que lo llevó a Bushko a invitarlo a Lopatkin para vivir juntos en su humilde departamento, ¿no es cierto? Bueno, no solamente sucedió esta cuestión, sino que la familia de Drozdov, es decir, Drozdov y su esposa Nadia, fueron designados a trabajar en cuestiones que tienen que ver con este tipo de técnicas en la ciudad de Moscú, y evidentemente Nadia, en función de los comentarios que le hacía su marido, de las visitas que recibía, de los llamados telefónicos, estaba absolutamente al tanto de todo lo que estaba pasando con la máquina de impedir del sistema que estaba enquistado en esa academia de fundición contra la máquina de fundición centrífuga de Lopatkin. No bastando con esta situación de que nunca le fueron asignados los recursos para poder llevar adelante su idea, por un pequeño desliz que en un momento produce Lopatkin, termina él en la cárcel, luego de haber sido juzgado por un tribunal militar y cuyos jueces en realidad no tienen un acuerdo entre ellos mismos, habiendo inclusive uno principalmente de ellos que estaba totalmente en contra de encarcelarlo, y que por el contrario lo que decía era que había que promover su idea porque era una necesidad vital del gobierno soviético. Bueno, no es eso lo que sucede, por lo menos en primera instancia. Lopatkin va a la cárcel, en la cual pasa un periodo de 18 meses,
Mientras tanto, varias personas que lo estimaban hicieron todo lo que estuvo a su alcance para poder sacarlo de la cárcel, y dado que la máquina que había sido hecha por la gente de la Academia de la Fundición, en donde la cabeza era el doctor Avdiev, cuando se puso en funcionamiento y en producción y se hicieron una cantidad de equipos, se encontró con que la máquina en realidad producía tubos muy pesados y que consumía una cantidad muy grande de material, lo cual llevaba a un costo totalmente ilógico para el producto. En cuanto se lo liberó a nuestro inventor Lopatkin, el gobierno lo convoca y le da los recursos necesarios para poder desarrollar su equipo, cosa que sucede con un muy buen resultado. Es decir, finalmente la justicia realmente ocurre, la máquina se produce, la máquina cumple con todas las expectativas que el inventor Lopatkin había planteado, y bueno, en alguna medida, más allá de la crítica que esta novela representa para el gobierno soviético de esa época, para su burocracia, para su corrupción, también nos muestra cómo es importante el papel del individuo, porque en realidad fue un individuo el que había concebido la idea del equipo, de este equipo que logró esa gran calidad de tubos, esa gran productividad de tubos, esos tubos de muy buenas propiedades mecánicas, utilizando la menor cantidad de material posible, ¿no es cierto? Y de esa manera racionalizando el uso de los materiales. Así que evidentemente en ese proceso de la concepción del equipo, que lo hizo un individuo, y luego la asistencia del Estado soviético a través de un grupo de personas, ingenieros, ellos, técnicos, ingenieros, como decía, técnicos, bueno, el resultado todavía fue mejor que el inicial, mejor que la concepción inicial, como suele suceder en todos los casos, porque lógicamente el debate, el análisis produjo la observación de determinados detalles que el equipo tenía o que el equipo adolecía y que pudieron ser mejorados. En resumen, una novela muy interesante, una novela muy bonita que nos sitúa en aquellos años de la Unión Soviética y que para los técnicos, mecánicos, para los ingenieros realmente es bueno, muy bonita, porque en alguna medida la novela habla de nuestro trabajo.